esté esperando el gobierno con informaciones, noticias, invitadas especiales, invitada especial. Vamos a hablar de optimismo, de cómo uno puede hacer de las desgracias una aventura. No, una ventura y una aventura también. Wendy Urbán nos va a dar la receta, aunque yo creo que la receta es particular, ¿eh? Cada quien tiene su manera y diseña su manera para poder resistir, para poder vivir. Bueno, un día como hoy falleció Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, pero marca un antes y un después en la historia de la literatura regional, en la literatura universal. Aunque él siempre dijo que su libro favorito, el que podía permanecer, es El amor en tiempos del cólera, su obra mítica, dicha por él mismo, es 100 años de soledad. Gabriel García Márquez, el colombiano que venció todos los prejuicios, todas las miserias, todos los sinsabores, y logró ser lo que él siempre quiso ser, escritor, y dejó una obra, bueno, ahí está, inexpugnable. En una ocasión le preguntaron a Gabriel García Márquez cuál era su mayor satisfacción, y él dijo que constatar que los libros más robados en las librerías de Nueva York eran los suyos. Y esa era su mayor satisfacción. Siempre habló de sus recuerdos, de sus vivencias familiares, y decía que sin esa familia, sin esa aracataca, no hubiera existido Macondo. Siempre hay tiempo para volver a García Márquez, siempre hay tiempo para volver a la literatura, aunque usted piense que no, y que todo se convirtió en frivolidad, y en vulgaridad y en pasatiempo. Una prueba de eso, a propósito, y la vamos a tener la semana próxima aquí, es lo que ha ocurrido con la cuentacuentos. La cuentacuentos es Anya Damirón, esa persona que ustedes ven en las plazas contando cuentos a los niños y a las niñas. Siempre crea como un escenario ideal, y habla con los niños y le cuenta y le dice. Pues esa señora hizo un aviso de un espectáculo de cuentacuentos sinfónico en el Teatro Nacional y se llenó. De modo que sí hay esperanza. No, lo de política es otra cosa, Francis. Espera, de eso vamos a hablar. Fíjese, el tema de las cárceles por obra de magia desapareció durante 2 semanas de los titulares, después que el presidente, en una salida mágica, ese sombrero que él tiene, que saca los conejos y que saca todas las palomas de la magia para amainar la tormenta, creó una comisión para investigar, o no para investigar, para solucionar el problema de las parras, cuando la situación había llegado a un punto bastante incómodo para la estabilidad en el Paraíso. Entonces, ante el incendio en La Victoria, el desastre más que documentado desde el mismo oficialismo, el desastre penitenciario, que fue documentado con un trabajo en el 2022, ante el chantaje, la extorsión, las estafas, los crímenes ordenado desde las cárceles dominicanas, y ante la evidente violación de los derechos fundamentales de las personas que tienen años como presos preventivos en esas mismas mazmorras, en esos mismos antros que lo que hacen es avergonzar el Estado y avergonzarnos a nosotros. El presidente, después de haber dicho, así con un dejo de ironía, que cuando uno tiene poder todo luce, que él dijo, ¿cómo? ¿Inauguraron las parras? Le dijeron, sí, señor, la inauguraron. Después él dijo que se necesitaban 1.600 millones para repararla. Después apareció Roberto Santana, tuvo 5 días ocupando los espacios mediáticos. Hubo un boom que era como echarle agua al fuego, literal, al fuego. Entonces el presidente
Hizo así, después que Roberto Santana lo desmintió, lo invitó a Palacio, amores, miel sobre hojuelas. Entonces, la decisión mágica fue designar una comisión presidida por el antiguo presidente de la Suprema Corte de Justicia y por un grupo de honorables y de ciudadanos preocupados por el sistema carcelario y preocupados por el asunto financiero de las Parras. Y la calma vino. Solucionaron o intentaron solucionar un problema financiero, económico, para decir, no, presidente, no son 1.600 millones, es un poquito menos y eso puede estar listo rápido. Nosotros aquí dijimos, y así lo escribimos en nuestra columna, que nos llamaba la atención que las autoridades, que la ley que regula el régimen penitenciario y correccional en la República Dominicana no prevé comisiones, sino que tiene a las personas, a las autoridades encargadas de las edificaciones y las construcciones, pero nada, había que salir del asunto, se nombró la comisión, un aplauso generalizado, todo un concierto de complacencias para la decisión mágica del presidente y el tema salió de la agenda. Pero, oh sorpresa, ayer hubo un incendio en la cárcel preventiva de Higüey. Higüey tiene mal precedente. Ustedes recuerdan aquella tragedia que hubo en una cárcel en Higüey, casi frente al destacamento de la policía, hace muchos años. Sí, eso fue terrible. Pues el conato de incendio, no, conato no, porque hay unas imágenes patéticas, terribles. El incendio fue sofocado. Supuestamente el problema lo generó la posibilidad de traslado de un interno. Sin embargo, otras fuentes servidas desde el mismo centro penitenciario, porque nadie ha podido decirnos por qué dejan que los presos internos condenados sigan usando sus teléfonos celulares. Se habla de un bloqueo de señal y la pregunta es, ¿pero por qué bloqueo? ¿Por qué los dejan tener esos celulares? Entonces, informes y grabaciones desde adentro dicen que no fue por el traslado de un interno, sino porque un grupo de presos, de reclusos, de privados de libertad, dicen que el encargado de seguridad del recinto en Higüey tiene unas tarifas muy altas y que cobra de entrada 10,000 pesos para permitir el uso de los celulares y para ocupar algunos espacios de entrada. Eso es como el inicial. Entonces un grupo pedía que lo trasladaran, pero no fue complacido ese grupo y por eso el método ya tradicional del incendio. Al mismo tiempo y desde la misma autoridad dan cuenta que en el Pinito, en La Vega, los encargados de seguridad del centro penitenciario, llámese, ves que ya no hay nuevo modelo, ya eso es una mezcla, pero que se encargan de maltratar a los internos, de torturarlos, de mortificarlos, sobre todo ahora que si bien trataron de sacar a los internos de la Penitenciaría Nacional de la Victoria después del desastre, entonces en esos recintos hay población extra. De modo que ese tema ha interrumpido la paz carcelaria para los medios, porque ese es un problema que sigue latente ahí. No hemos escuchado ya la algarabía del inicio, la alegría de el hijo pródigo que volvió a los linderos de la Procuraduría General de la República, don Roberto Santana, volvió a Palacio, pero ahora quizás alguna explicación tengan que dar luego de ese fuego en la cárcel de Higüey. Hubo un caso que llamó la atención ayer, pero que realmente nosotros vamos a comentar, como lo harían ustedes, desde sus casas, desde sus hogares, desde sus vehículos, desde su trabajo, porque no acabamos de entender por qué 3 personas tenían 89 tarjetas de Supérate. No lo entendemos y por eso simplemente vamos a decir, vamos a plantear los hechos. Al mismo tiempo no entendemos cómo, si estas son ayudas sociales muy importantes y también muy aplaudidas, a un establecimiento comercial se presentan 3 personas con 89 tarjetas
y logran hacer unas compras que a todas luces no se trata de una compra que va a servir para satisfacer las necesidades de una familia empobrecida, porque la cantidad de productos que compraron estas 3 ciudadanas debería o debía escandalizar o llamar la atención en el establecimiento. Si ustedes han visto las imágenes, podrán notar que la reacción que pone en evidencia a las 3 ciudadanas es la reacción de los clientes del establecimiento, que se dan cuenta de esta compra extraordinaria y dicen, miren lo que están haciendo con el dinero que el Estado provee a las personas que lo necesitan. Entre las cosas que compraron las personas, las 3 ciudadanas, hay 29 fardos de leche en polvo, 23 salami, plátanos a granel, toallas sanitarias, pañales desechables, pero la cantidad, reitero, debió llamarle la atención al establecimiento, y como hay organismos más que establecidos y suficientes que sirven para el monitoreo del uso de un programa de subsidio social que ha sido felicitado, entonces llamar y decir, mira lo que está pasando, aquí hay 3 ciudadanas con 89 tarjetas de Supérate clonadas, tratando de utilizarlas, o tratando no. En efecto, utilizaron las tarjetas. Basta mirar los carros de la compra llenos. Así que algo pasó ahí. Como les digo, no tenemos una explicación que ofrezca logicidad a los acontecimientos, pero sí quisimos traer los hechos, esperando al gobierno, porque eso ha sido comentario durante la tarde de ayer y la mañana de hoy, y parece algo importante, porque si estamos haciendo eso con los subsidios que sirven precisamente para mitigar en algo las necesidades de las familias que tienen carencias y que necesitan de esa asistencia social, entonces no estamos en nada, porque evidentemente, como decía un amigo aquí en el grupo de comunicaciones Rodríguez, parece que iban a instalar un negocio con la cantidad de productos que estaban adquiriendo o que adquirieron. Hay un tema que ha provocado la reacción del Colegio Médico Dominicano, y es delicado lo que plantea don Waldo Ariel Suero, porque tenemos que valorar los 2 intereses involucrados en este asunto. Durante años aquí se ha denunciado y se ha hablado de la práctica deficiente médica, lo que se llama malpractice en otros lugares. La negligencia, la deficiencia, la falta de prudencia y de dedicación en los servicios médicos. Cuando se trata de hospitales, posiblemente miramos o volteamos la cara, porque a los hospitales se supone que va la gran mayoría para obtener el servicio, son personas sin dinero, personas que necesitan el servicio del Estado de salud, y te dicen, mira que a fulano le amputaron una pierna y no lo necesitaba que le amputaran la pierna, o a fulano le faltó el oxígeno y lo dejaron morir, o fulano salió con una bacteria de tal hospital, y eso se cuenta como anécdota. Del mismo modo, lo que pasa en nuestras clínicas, donde la deficiencia de servicio también es palmaria, donde cualquier efecto negativo en la intervención médica queda sin consecuencias, queda con una excusa posiblemente del médico, habida cuenta que ningún médico quiere que su paciente fallezca o se sienta mal, y ningún hospital quiere que pase lo propio. Pero una persona se vio afectada por la deficiencia de servicios en el hospital Ney Arias Lora, interpuso una demanda y finalmente obtuvo el beneficio de una sentencia que condena al hospital a pagar una indemnización. Ahora también nos enteramos que una prestigiosa clínica del Polígono Central, Corazones Unidos, también fue condenada al pago de 2 indemnizaciones
pago que fue en aumento porque no obtemperaron el mandato de la sentencia. Desacataron la sentencia y fue aumentando el costo. Entonces, ¿qué ocurrió? En uno de los casos de Corazones Unidos, una persona que se hizo una operación ocular, una intervención ocular, no resultó como le habían prometido y tuvo que buscar asistencia fuera de aquí porque estaba perdiendo la visión. La persona, en ejercicio de su derecho, inició el proceso civil para buscar indemnización, mostró el daño y ganó. Del mismo modo, otra persona que fue intervenida quirúrgicamente en algo cardíaco, sintió molestia, no se sintió nunca bien después de la intervención, fue a Estados Unidos y en Estados Unidos le descubrieron que tenía una gasa al lado del corazón y eso le provocaba las molestias. Entonces, ¿qué hizo? También interpuso la demanda. Entonces, el presidente del Colegio Médico Dominicano ha llamado a una manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia solicitando que detengan esos procesos. Pero eso no es adecuado, doctor Waldo Ariel Suero, porque cada paciente tiene derecho y algo más. Cada hospital, cada clínica tiene una obligación de medios con sus pacientes. Tiene una obligación y si ustedes desde el alegato es que entonces se van a arruinar los hospitales, se van a arruinar las clínicas. No, quizás esto sirva para que el servicio sea mejor y que el factor riesgo que siempre va a existir también se reduzca a mínimos. Me apuntan por aquí que también en todo el litoral de la cirugía estética hay cantidad de demandas y de denuncias, bueno, que prosperen en los tribunales. Y eso es institucionalidad. De modo que esa convocatoria de don Waldo Ariel Suero en nombre del Colegio Médico Dominicano, él tiene el reclamo de su gremio diciendo nos vamos a fastidiar si nos siguen demandando, pero por otro lado, el Poder Judicial es independiente, autónomo y las personas tienen derecho a los reclamos luego de demostrar un daño que le haya hecho un profesional de la medicina. Naturalmente no estamos hablando de intencionalidad, eso lo valora el tribunal, eso lo valoran las pruebas, pero llegó el momento de que la malpraxis sea regulada, sea detenida o en el peor de los casos o el mejor de los casos sea evitada. Así que veremos en los próximos días las reacciones del Colegio Médico Dominicano y de las Fuerzas Vivas de la Nación, si van a apoyar o no el reclamo del grupo de médicos afiliados al colegio. Vamos a hacer una pausa, claro que estamos en campaña, falta poquísimo, ya un mes menos 2 días, porque las elecciones serán celebradas el tercer domingo de mayo, las congresuales y las presidenciales. Bueno, un detalle sí que sirve de, bueno, necesariamente de primicia, no, porque ahora es difícil tener primicias, pero ya se conocen las personas que van a moderar los debates presidenciales y senatoriales. Los nombres que tenemos por aquí son los del periodista José Monegro, de la periodista Kathleen Hernández, moderarán el debate presidencial. No, Cavada y Kathleen Hernández moderarán el presidencial. El de senadores, José Monegro y la apreciadísima María Elena Núñez. Después, en Santiago, estará Jean Suriel moderando. Pero ya lo saben ustedes que el presidencial será moderado por Cavada y Kathleen Hernández. De inmediato ya comenzaron a hablar que si ellos no son de aquí ni son de allá, son periodistas dominicanos que hacen su trabajo. Y además, ojo, porque esto no es un juego de niños. Será Ángel, son los jóvenes,
pero esto es un juego, esto no es un juego, esto es un asunto muy serio. Se le proponen los nombres a los candidatos y a los grupos políticos. Como que cada vez decimos menos partidos, ¿no? Y de una opción que se les presenta, ellos eligen. Así que ya ustedes saben, prepárense para disfrutar de la manera como responden las preguntas los postulantes, los candidatos, e insisto en responder las preguntas porque no se trata de debate, debate es si ellos discutieran entre sí y es solo un día. No podemos ponderar las cualidades solo en un día. En los países, y lo decíamos ayer, donde existe la cultura de debate, es un ciclo de debates que se hace. Así que vamos a hacer una pausa para recibir a Wendy Urbán y tener un poco de optimismo y de entusiasmo en estos momentos que a veces uno necesita mucho de ese ánimo, ¿verdad que sí? La pausa, Francis.